Vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Decíamos las semanas pasadas que la salvación tiene implicaciones prácticas. Y conmigo, la salvación tiene implicaciones prácticas. Y una de ellas es la comunión con Dios. Es el tener una relación personal, íntima, fervorosa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se recuerda y podría decir de memoria Apocalipsis 3:20? A ver, por favor. Amén. ¿Verdad? Este versículo nos está exhortando a invitar a Jesús a entrar a nuestra vida y tener una relación personal íntima. Pero nuestra comunión debe quedarse en lo personal, en lo íntimo. Quiero decir, ¿mi vida cristiana es solamente de mi devoción para con Dios? La respuesta es no. Es el principio, pero no es el final. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de esta reunión. Y dile: Espíritu Santo, habla a mi vida. Quiero escucharte. Quiero conocerte. Y deseo obedecerte. Espíritu Santo, toma mis pensamientos, mis labios, y con poder úsame para transmitir tu mensaje en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La salvación es un asunto privado, personal. En un momento dado, Eric tendrá que tomar esa decisión. No porque sus papás sean cristianos, él es cristiano, ¿verdad? Todos en un momento dado de nuestra vida tenemos que personalmente recibir a Jesús como nuestro Salvador. Pero la expresión de nuestra fe, la expresión de nuestra salvación es un asunto comunitario. Y hoy vamos a estudiar específicamente cómo se expresa nuestra fe dentro de la familia. Yo te preguntaría, ¿a qué edad se debe de empezar la educación moral de nuestros hijos? ¿A qué edad deberíamos de empezar a educar moralmente a los hijos? ¿Alguna sugerencia? 2 años, desde que nace. Yo leí esto, ¿verdad? No es mío, pero me pareció muy atinado. Por lo menos 20 años antes de que nazca. Significa que hay que educar a los padres, ¿verdad? Significa que hay que enseñarle a los padres para que cuando los padres tengan sus hijos, los puedan educar desde el vientre de la madre, ¿verdad? Hablándoles. Hoy vamos a hablar de 2 cosas: de nuestra fe y de los medios para vivir nuestra fe. ¿Estás listo en Deuteronomio capítulo 6? Muy bien. Yo te tengo aquí la transcripción de este pasaje en la versión Reina Valera y te invito a que leamos todos juntos. Dice: oye Israel, todos juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras y las repetirás a tus hijos. Y andando por el camino, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Qué hermoso pasaje, ¿no es cierto? Los versos 4 y 5 tienen un resumen de nuestra fe. Nos enseñan algo de Dios y también nos enseñan lo que Dios pide del hombre. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos está enseñando al respecto de Dios este versículo? Bueno, lo primero que nos está diciendo es que Jehová es nuestro Dios. Y aquí es muy interesante porque la palabra Jehová es el nombre propio de Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le dice, bueno, si voy a ir con los egipcios, ¿quién les diré que me envió? Y ahí el Señor les dice, dile que yo soy, te envió. Jehová, esta palabra que se puede traducir como Jehová o como Yahvé, cualquiera de las dos es correcta, significa yo soy el que soy. Soy un ser infinito, eternamente perfecto, existo por mí mismo y soy todo suficiente. Es un nombre tremendo. ¿Qué es lo que está tratando de decir este pasaje? Oye Israel, Jehová, el Dios todopoderoso, eterno, el que existe por sí mismo, el que todo lo puede, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Y cuando usamos la palabra Dios, estamos refiriéndonos a alguien que es superior a nosotros, a quien amamos y a quien servimos. Dios, ¿verdad? Es ese ser a quien llegamos para pedirle protección, para pedir cuidado. Así es que entonces lo que está diciendo este pasaje es, oye Israel, hey, pon atención acá, ¿verdad? No te distraigas, deja el Facebook, deja de ver el horóscopo, deja de ver cualquiera de esas otras fuentes. Jehová, el Todopoderoso, el que es y jamás dejará de ser, es tu Dios. Esto es algo que debiera de volarnos la tapa de los sesos. ¿Por qué? Porque de aquel a quien estamos pidiendo cuidado, protección, es el que todo lo puede. Y si Él todo lo puede, cualquier cosa que yo le traiga a Él en petición, sé que será hecho. Dios está por ti y Él está, sus pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal. Así es que esta expresión debiera de traer a nosotros paz. Mi Dios es el gran yo soy, es el que vive por sí mismo. Nadie le da vida, ¿verdad? Nuestro entendimiento del universo es un entendimiento todavía escaso, ¿verdad? Y lo que sabemos es que las estrellas, lo que hay dentro de ellas es una serie de reacciones nucleares que expiden energía, y esta reacción nuclear necesita de elementos que se estén fusionando y de esta manera entonces estén irradiando esta energía. Dios no necesita de nada de eso para existir. Dicen que el sol se va a apagar en no sé cuántos millones de años. Bueno, Dios, como no necesita de ningún tipo de combustible, Él está eternamente existiendo. Así es que tú estás en el cuidado del gran yo soy. Dios, a quien amas y sirves, te está protegiendo y te está cuidando. Y continúa diciendo este pasaje que Jehová uno es. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que está tratando de transmitir esta expresión? No solamente habla de cantidad, también habla de importancia y como consecuencia de suficiencia. Jehová uno es. No tenemos múltiples dioses, tenemos un solo Dios, ¿verdad? Pero
más importante todavía, Él es el que lo llena todo en mi vida. Uno, no necesito de nada más. Dios es todo lo que necesito. Él lo llena todo. Y esta debería de ser algo que nosotros debamos de traer en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez consultaron su horóscopo para saber qué hacer, ¿verdad? Cuando era joven, antes de convertirme, eso fue hace tanto que espero acordarme bien, ¿verdad? Conocías a alguien y hace 40 años, cuando querías conquistar a alguien, las primeras pláticas eran: ¿y de qué signo eres? ¿Verdad? Después de eso había que preguntar: ¿a qué horas vas al pan? Para coincidir misteriosamente, ¿verdad? En la panadería, y te echabas una conchita ahí, platicando, hacías largo el tiempo. Pero lo que quiero decirte es que los seres humanos muchas veces jalamos información y dependemos de lo que suceda fuera. El horóscopo, hay quienes ven en la televisión, ¿verdad? Lo que deberían de hacer y sacan toda su información de lo que digan en estos medios, o usan revistas para sentirse bien. Yo no estoy en contra de que leas libros de autoayuda, por ejemplo. De lo que sí estoy en contra es que no vengas a Dios para que Él sea tu única y suficiente información para tu vida. ¿Cómo andas buscando llenar tu vida con cosas que no son de Dios? Ven a Él. Él es el uno, el único, el más importante, el que realmente puede llenarte. Yo te pregunto, ¿Él es tu único Dios? ¿Amas a Dios por encima de todo? ¿Le sirves a Él con todo tu ser? Amén. Lo segundo que nos dice estos versículos, es lo que Dios pide. El versículo 4 nos dice quién es Dios. El versículo 5 nos dice qué es lo que pide Dios. ¿Y qué es lo que pide Dios? ¿Alguien puede leer versículo 5? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y fíjate qué interesante. Dios no te está pidiendo: obedéceme. Dios te está diciendo: ámame. Eso es lo que Él pide de ti, amor. No te pide sacrificios, no te dice: vete de rodillas de aquí hasta el cerrito, ¿verdad? No te dice: sacrifícate, golpéate la espalda, córtate las venas para que yo vea que realmente me amas. No, Él te dice: ámame con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nadie había demandado algo así a sus súbditos. Nadie había solicitado algo así en ninguna otra religión. Los dioses que se inventa la gente solo exigen sacrificios. Dios, que es el único Dios verdadero, lo que pide es amor. Ámame. Y el amor que pide no es cualquier cosa. Es un amor que involucra todo tu ser. El corazón, donde está la personalidad y la conducta. El alma, donde están los deseos y los sentimientos. Las fuerzas que representa ese poder operativo del ser humano. Y Jesús añade a estos tres la mente. Ámame con toda tu mente. Sí, tú tienes que razonar lo que estás haciendo y con toda tu mente decir: es lo más coherente que puedo hacer, amar a Dios. Y aquí a los muchachos de universidad yo les digo: Dios aguanta cualquier tipo de pregunta que tú le quieras hacer. Algunas veces se llegó a decir:
pues cuando entro a la iglesia tengo que sacarme el cerebro, porque ahí lo único que me dicen es por fe, ¿verdad? Y tómalo por fe, aunque tú no le veas coherencia. No, Dios te dice, pregúntame lo que quieras, porque quiero que me ames con toda tu mente. Habrán cosas que no puedas entender, seguramente, así como no entendemos física nuclear, ¿verdad? Mecánica cuántica y cosas por el estilo. Hay cosas espirituales que nos exceden, y nos exceden por mucho. Pero Dios te dice, ámame con todo tu ser. ¿Tú le amas a Dios con todo tu ser? ¿Sí? Amén. ¿Por qué Dios pedirá que primero le amemos? ¿Por qué será? ¿No le interesa nuestra obediencia? Exactamente. Cuando Dios tiene nuestro corazón, tiene nuestra obediencia. Todos los que son padres, este es un tip a poner en práctica. Muchas veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan, y ponemos reglas, ponemos mandamientos, ¿verdad? Y castigos, y nos desgastamos poniendo este tipo de cosas para que ellos procedan de una cierta manera. Lo primero que tú debes de hacer es ganar el corazón de tu hijo, saber que tú le amas incondicionalmente, y entonces que tu hijo te ame con todas sus fuerzas, y a continuación él podrá obedecer. ¿Será fácil amar incondicionalmente? Yo les digo a mis hijas, ¿verdad? No abusas del este mandamiento que dice Dios que debemos de amar incondicionalmente. A mi esposa es un placer amarla incondicionalmente, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aprender. ¿Qué nos dice Dios? Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es el único, el autosuficiente, omnipotente. Él es el único para satisfacer todas nuestras necesidades, y lo que pide de nosotros es amor, que le entreguemos nuestra vida, que lo amemos con todas nuestras fuerzas. El versículo 6 pasa a hablarnos de cómo debemos de vivir nuestra fe. Lo anterior fue las cosas que creemos, nuestra fe. Versículo 6 habla de lo que debemos de hacer con nuestra fe. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Si Dios es tu único Dios, es vivo y verdadero, si Él lo llena todo y lo amas por encima de todo, entonces su palabra debiera de estar en el centro de tu vida. Debería ser la columna principal de tu vida. ¿Qué pasaría en este lugar si esta columna la quitáramos? Se viene para abajo todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entre esta y esa columna están sosteniendo otra, y creo que esa es la más importante, ¿verdad? Es la palabra de Dios tu columna, lo más precioso. Todos en casa tenemos un lugar íntimo, un lugar en donde la familia se reúne y está cómoda, ¿verdad? Donde es fácil quitarse los zapatos y de repente estar o en pijama o en media pijama, ¿verdad? Donde estás a gusto. ¿Tienes un lugar así en tu casa? ¿Sí? ¿Sí? Es el lugar más íntimo. Es la palabra de Dios, es el lugar íntimo a donde tú llegas a descansar. Eso es lo que te está pidiendo Dios. Si yo soy el gran yo soy de tu vida, ponme en el centro. Pon mi palabra en el centro. Este libro no es más que papel, tinta, cartón. No tiene mayor valor que eso.
Pero el contenido, las palabras que están aquí, es palabra de Dios. Contiene lo que Dios ha hablado para que yo lo conozca, para que tú lo conozcas, para que formemos nuestro concepto de Dios. Nosotros no nos inventamos a Dios, es Dios quien se ha revelado. Y esta palabra es invaluable. Tú y yo deberíamos de ponerla en nuestro corazón, estarán sobre tu corazón. Y eso no significa que yo traiga una estampita de la Biblia y me la ponga aquí en el bolsillo, ¿verdad? No. El corazón es la parte más íntima del ser, es un lenguaje poético. Así es que tú y yo debiéramos de valorar la palabra de Dios y ponerla en el lugar más íntimo, de mayor soporte, y allí tengamos una actitud especial para con ella. La palabra de Dios es la que me define. No son mis amigos, no son mis vecinos, no es el que va en el carro, ¿verdad? Y me dice hasta de qué me voy a morir porque me le cerré un poco. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Por qué nos enojamos cuando alguien nos recuerda que manejamos mal? ¿Qué es lo que nos molesta? A mí lo que me molesta es que me digan inepto, ¿verdad? Que quizá ya estoy viejo y ya no sé manejar. Viejos los cerros, ¿verdad? Y todavía reverdecen. Sí, todavía puedo manejar. Pero si yo anduviera pidiendo la opinión de cada persona, mi estima, mi autoestima estaría, ¿verdad? A veces arriba, a veces abajo. Yo dependo de qué. ¿Qué dice Dios de mí? Eso es lo que yo creo. Y si Dios dice que yo soy vencedor, yo soy un vencedor. Si Dios dice que soy santo, yo soy un santo, ¿verdad? Por lo que Dios dice, no por lo que yo haga, no por lo que la encuesta que yo esté formando. Yo no necesito escuchar de alguien para que me anime. Yo necesito venir a la presencia de Dios y allí escuchar, ¿verdad?, los regaños más grandes que me pueden dar. Y Dios me dice, te equivocaste aquí, te equivocaste allá, y tienes que corregir esto. Y después el Señor nunca se queda solamente en el reclamo, ¿verdad? Luego Dios te dice, pero tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, tú puedes hacerlo, tú puedes cambiar, tú puedes arrepentirte, y sales de ese lugar diciendo, tengo fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Y todavía le haces así, que me echen al que quieran, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así es que lo que me define es la palabra de Dios. Su palabra es la que me alimenta, es lo que me da aliento, lo que me da soporte. Su palabra es tierna, es reconfortante. Su palabra sobre mi corazón significa que medito en ella a cada momento. La tengo aquí, es imposible quitármela. No importa lo que esté haciendo, estoy meditando en su palabra y está dando vueltas y está reforzando su mensaje para mi vida. Yo te animo a que pongas la palabra de Dios allí en tu corazón. Memorízala. Que en lugar de que aprendas dichos, ¿verdad?, aprendas proverbios y puedas tener siempre una palabra de gracia y de sabiduría para lo que se necesite en un momento dado. Llena tu vida de la palabra de Dios. No está mal que escuches música de José José o de, bueno, yo soy de esa época, ¿verdad? No sé cuál sea tu artista favorito. No, yo no digo que eso esté mal, pero llena
tu vida, tu mente con la palabra de Dios, con canciones espirituales que te reconforten, que cuando estés tarareando una canción puede ser Jehová es mi guerrero, oh, ¿verdad? En lugar de que tú estés diciendo rata de dos patas, ¿verdad? Ojalá te mueras. ¿De qué debe estar llena nuestra mente? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Llénala, que lo cubra todo. Pero estas cosas quedan todavía entre tú y Dios. Y este pasaje nos lleva más allá. Di conmigo, más allá. Y llega al versículo 7 y dice, y las, ¿qué? ¿Repetirás? ¿A quién? Y las repetirás a tus hijos. Tú y yo tenemos que entender que nuestra fe nos mueve a amar a Dios y a hacer su palabra nuestra columna más importante, pero no se queda en lo privado y lo personal. Siguiente paso es compartir con los que están a nuestro alrededor. Y los primeros que están a nuestro alrededor son nuestros hijos, nuestra familia. Repíteles la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que una forma de enseñanza es la repetición? ¿Sí? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Y ahí va uno cantando, ¿verdad? Y se le queda a uno la tonadita. O el abecedario, ¿verdad? En inglés. A, B, C, D, E, F, G. Y ahí va uno cantándolo y repitiéndolo y haciendo. Tú y yo tenemos que entender que somos responsables de la educación de nuestros hijos. Enseñarles la palabra, repetirles la palabra una y otra vez. Y dice, las repetirás a tus hijos estando ¿dónde? En tu casa. Sí, y andando por el camino, ¿verdad? En todo momento tenemos que estar hablando la palabra a nuestros hijos. Nuestra casa debe ser un lugar en el que leamos la palabra de Dios con nuestros hijos. Es una magnífica oportunidad para tenerlo. A esto muchos cristianos le llaman el altar familiar. Un tiempo en el que se reúne toda la familia para meditar en la palabra de Dios. Un tiempo breve, no tiene que ser un tiempo largo, pero frecuente. Por lo menos una vez a la semana, yo te diría. Idealmente, todos los días. La familia se reúne y entonces leen la palabra, comentan la palabra y oran sobre la palabra. La familia es el aspecto, ¿verdad? Es un diseño de Dios poderosísimo. Un lugar que Dios diseñó para bendecir. El diablo está tratando de destruir la familia. Está tratando de separar a las familias, de enemistar a las familias. Pero tú y yo tenemos que entender que la familia, ese núcleo de la sociedad, es vital, es importante. Tú y tus hijos necesitan tener tiempo juntos, en los que hagan cosas juntos. Yo lamento que con mi familia no he instituido desde hace años este altar familiar. Y créeme, lo lamento. Y te lo digo con pena. Pero es tiempo de que corrijamos el rumbo. Es tiempo de que nos arrepintamos delante de Dios y le digamos a Dios: Señor, a partir de ahora quiero hacer las cosas como deben de ser. Yo no voy a dejar la educación de mis hijos, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí habla de la educación
espiritual, la educación religiosa de nuestros hijos, no es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad del gobierno. El gobierno no va a venir a enseñarles los principios bíblicos. Tú no puedes decir, pues yo voy a dejar que cuando sean grandes tomen su decisión. No, tú tienes la responsabilidad de Dios de enseñarles la palabra, de educarles y de mostrarles que Dios es todo en nuestras vidas, que de Él es que tomamos nuestra fuerza, de Él tomamos dirección, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quién les va a enseñar eso? Sino nuestros padres. Hoy el gobierno pretende tomar esa responsabilidad en sus manos. El DIF, la SEP, pretenden educar a nuestros hijos. ¿Y sabes qué les están enseñando a nuestros hijos? Sobre cuestiones de moralidad que tú y yo deberíamos de enseñarle en nuestras casas. Les están diciendo que tú puedes ser lo que quieras. Puedes ser niña, puedes ser niño, lo que quieras. ¿Es eso correcto? No es cuestión de elegir mi género. Yo tengo un sexo y es un sexo definido. Que no esté de acuerdo con él, pues esa será otra cosa, pero tu sexo está completamente definido por no sé cuántos millones o trillones de células que están en tu vida. Los cromosomas que tú tienes o son XX o son XY. Punto. Si quieres cambiar de sexo, tendrías que cambiar todos esos millones de células, de cromosomas. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? Eres tú el responsable de educarlos. Como padres, lo que hemos hecho es tomar a nuestros hijos, estamos tan ocupados con lo que hacemos y vemos a ver a quién se los encomendamos, ¿verdad? Al abuelito, ahí te los dejo, ¿verdad? Y ahí me los cuidas. O bien a la guardería o a la escuela, ahí van a la escuela y ahí que me los eduquen. Yo amo y respeto a mi padre, él falleció ya hace mucho tiempo, pero recuerdo que alguna vez él decía, o él me dijo, los mando a la escuela para que los eduquen, ¿verdad? ¿No? Hoy digo, no. Nos mandan a la escuela para que nos informen, ¿verdad? Para aprender quizá algunas cosas que en casa no me puedan enseñar. Pero la educación, la formación, la responsabilidad, el ser laborioso, el ser ahorrativo, yo lo aprendí de mis padres. Quizá ellos no se dieron cuenta, pero yo veía cómo eran, ¿no? Mi mamá siempre que iba, yo era su cargador oficial de bolsas en el tianguis, ¿verdad? Y entonces la veía. A ver, el jitomate, no, dice, ese está feo, deme del bueno, ¿verdad? Y yo lo quiero escoger. ¿Y cuánto es lo menos, verdad? Y entonces, ahora yo siempre ando regateando, ¿verdad? Tú y yo aprendemos de nuestros padres. Y tú, como padre, tienes que poner atención de educar a tus hijos. Piensa en este momento, ¿quién les va a enseñar a amar a Dios? Tú. Es tu responsabilidad. Tú tienes que capacitarlos. Tienes que hablar con ellos de temas que en la escuela quizá vayan a recibir una mala información. ¿Quién les enseña sexualidad a nuestros hijos? ¿Vas a dejar que la revista Playboy sea la que les enseñe a tus hijos sobre la sexualidad? ¿Vas a dejar que lo que hay en las redes sea lo que les informe? Necesita que tú tomes un tiempo con tus hijos, con tus hijas, y hables, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios. Porque hoy en día los muchachos lo que ven
la televisión, los programas, las películas, pues déjalos mientras no le hagan daño a nadie, no hay problema. Y hay problema, ¿verdad? No significa que los apartemos y menospreciemos a las personas que no son como nosotros o no piensan como nosotros, pero tenemos que estar muy claros que la palabra de Dios le llama, ¿cómo le llama a cada una de esas cosas? Y unas de ellas son pecado. Transgreden la ley de Dios. No las podemos ocultar. Así es que tu responsabilidad, mi responsabilidad, tener un tiempo con nuestra familia, y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? En tu casa. Y continúa diciendo, andando en el camino, ¿verdad? Hoy en día tenemos el auto, y con los tráficos que hay ahora, ¿verdad? Nos da chance hasta de aventarnos una prédica ahí, y si es mía también, ¿verdad? Siempre me paso del tiempo, pero ¿no crees que pudieras usar esos tiempos de traslado para hablar con tus hijos? ¿Verdad? Yo recuerdo la importancia de ir hablando y platicando con nuestros hijos a la hora de manejar, en lugar de estar ahí con el reggaetón, ¿verdad? A todo lo que da. Mejor pon una alabanza o apaga el radio y conversa con tus hijos. Si vas a dejarlos a la escuela, aprovecha ese tiempo para sembrar semilla de Dios en ellos, que sepan que tú estás atento a sus oportunidades. Platica de las cosas que les preocupa de la escuela. Si eres de los que los recoge, aprovecha ese tiempo para revisar, ¿verdad? Y cómo te fue. Si hubo alguien que los presionó, los lastimó, interésate, involúcrate, toma el tiempo para estar con ellos, y siempre saca un principio bíblico que tú puedas sembrar en su corazón. Al acostarte y cuando te levantes, esto es lo último y lo primero que puedes hacer en un día. Habla de la palabra de Dios, repite la palabra de Dios, y la atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos, ¿verdad? En lugar de que tengas el videojuego allí, o el video del chistoso del perrito que hace no sé qué cosa, mejor que sea la palabra de Dios lo que tengas entre tus manos, y lo que esté delante frente de tus ojos, que sea la palabra de Dios. Llénense de ella. Cuanto más nos familiaricemos con las Escrituras, con la palabra que Dios puso para nosotros, más la amaremos, la admiraremos y nos alimentaremos de ellas, y cada día estaremos más deseosos de comunicarla con otras personas. En estos pequeños versículos, Dios hace un compendio de nuestra fe. Nos dice qué es lo que pide de nosotros, y nos dice también cómo deberíamos de vivir nuestra fe. Hablando prácticamente del altar familiar, ese altar no se va a dar solito. Hay que lucharlo, hay que pelearlo. Hay 1000 cosas que van a surgir para que tú no tengas ese tiempo con tu familia. Me da flojera, no sé cómo hacerlo, mis hijos no van a querer, me van a decir que soy un exagerado. 1000 cosas van a suceder. Lo primero que tú tienes que hacer, y te pido que hagas hoy, es si estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Repetir la palabra de Dios en tu casa. ¿Se las repetirás a tus hijos? Contéstale a Dios sí o no. Pero si tu respuesta es sí, entonces piensa en qué lugar de tu casa va a suceder esa reunión. ¿Va a ser en la sala, en el comedor, en una recámara? ¿Y a qué hora va a suceder esa reunión?
Debe ser una hora en la que estén tranquilos, en la que estén juntos, la mayor parte de la familia esté reunida. Bien podría ser a la hora de los alimentos, la cena, por ejemplo, que llega la familia y podamos apartar 20 minutos, no más, ¿verdad? Dependiendo de la edad de tus hijos, haz interesante este tiempo. Por favor, no lo vayas a hacer tedioso, no lo hagas como que hay que sufrir, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de Dios. Oh, qué cansancio. No, hazlo divertido. Si tus hijos son pequeños, obviamente usa recursos para su edad. No pretendas llevar una predicación. Es algo corto, breve, en lo que leemos un pequeño pasaje al ritmo de los pequeños y podemos preguntar: ¿qué entiendes de este pasaje? Cada quien da su opinión. Tú puedes concluir diciendo: pues este pasaje nos habla de esto, y terminamos nuestro tiempo de altar, ¿verdad?, de reunión devocional como familia, orando. ¿Por qué podemos orar por ti por tu escuela, por tu trabajo? ¿Qué podemos hacer? Y quieres compartirnos algo con lo que tú estás viviendo. Es un tiempo en el que la familia abre su corazón, en el que quizá una de las hijas te diga: es que no me hace caso fulanito, ¿verdad? Y yo por más que le intento, bueno, pues vamos a orar por ello. O que en mi trabajo mi jefe nomás me molesta, ¿verdad? Y me da demasiada chamba. Es un tiempo en el que tú puedes conversar. Tú puedes también abrir tu corazón. ¿Qué crees que esto traiga como resultado a la familia? ¿Será bueno platicar con nuestros hijos? ¿Será conveniente meditar en la palabra de Dios con ellos? Yo creo que sí. Hay dos beneficios, hay muchos, pero yo quiero solamente mencionar dos beneficios. Fortalece los lazos familiares. Mamá e hijo, aquí estamos juntos. Papás e hijas, nos tenemos el uno al otro y sabemos que nos apoyamos el uno al otro. Y segundo, estimula la espiritualidad de nuestros hijos. Les anima a buscar de Dios, a conocer de Dios y a aplicar la palabra de Dios en cada momento de su vida. Estos dos beneficios deberían de bastar para decir: lo hago. ¿Cómo vamos a educar al pequeño Eric, verdad? Hablándole de la palabra de Dios, teniendo un tiempo en casa, instruyendo, animando, recordando las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para tomar decisiones, lo que yo necesito es la palabra de Dios. Resumamos lo que hoy hemos estado hablando. La salvación tiene implicaciones prácticas y una de ellas es la comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios no debe quedarse en lo personal ni en lo íntimo. Tiene que expresarse en comunidad y debe de empezar con la familia. Debemos de vivir nuestra fe en familia. El pasaje que estuvimos meditando en este momento habla de nuestra fe. ¿Quién es Dios? Y lo que pide Dios de nosotros. Pero lo más importante para mí en esta mañana es lo segundo, que habla de los medios para vivir y expresar nuestra fe. Si yo voy a vivir congruente a la fe en Cristo, yo debo de meditar en su palabra todos los días. Su palabra debe de estar sobre mi corazón. Y segundo, debo de enseñar la palabra a mi familia. Si tu familia todavía no tiene
hijos grandes, pues es entre papá y mamá, ¿verdad? Entre nosotros vamos a estar meditando la palabra. Yo quisiera que aprendiéramos Deuteronomio 6:7, que dice que debemos de repetir a nuestros hijos las palabras de la ley. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Lo dices conmigo? ¿Lo puedes repetir conmigo? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Lo podemos decir una vez más? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomio 6, 6. Cierra tus ojos, por favor. Toma una decisión en esta mañana. Te responsabilizarás de compartir tu fe a los que están a tu alrededor. Si eres padre, te responsabilizarás de educar a tus hijos en la palabra de Dios. ¿Les repetirás la palabra de Dios en tu casa? ¿Sí o no? Pregunta sencilla, pero profunda. Si tu respuesta es sí, entonces define un día, una hora y un lugar. Y haz un compromiso con Dios en este momento y dile: Señor, decido apartar un tiempo para ti en mi familia e instituir el altar familiar en mi hogar, en mi comedor, por la tarde. Voy a juntar a mi familia. Vamos a meditar en tu palabra. Dile: Dios, ayúdame a cumplir con esta decisión. Yo quiero promover este altar en mi hogar. Algunos de ustedes son los únicos que creen en Dios en su hogar. Plantea la idea a tus padres. Si ellos están de acuerdo, llévalo a cabo. Te sorprenderás del beneficio que dejará en tu casa. Pero si por alguna razón tus padres se oponen, no te angusties. No se los quieras imponer tampoco. Y ten este tiempo tú con Dios todos los días. Ya llegará el momento en que tus hermanos quieran imitarte y reunirse contigo. Y un día tus padres querrán también compartir ese tiempo de ministración. Yo te pido que nos pongamos en pie todos. Pero aquellos que han propuesto en su corazón tener el altar familiar, yo les pido que con toda su fe clamen en este momento a Dios y le digan: ayúdame, Dios, a llevar a cabo esta reunión en mi hogar todos los días. Dame fuerza para vencer la apatía. Dame ingenio y sabiduría para llevarlo a cabo cada día. Bendícenos, bendícenos, Señor. Padre, yo te ruego por cada uno de los que hoy estamos aquí. Queremos tomar esta decisión
y te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes a llevarlo a cabo. Quita toda distracción, oh Dios, de nosotros. Quita todo impedimento. Señor, sé que habrá muchas cosas que se opongan, pero sabemos que en ti todo es posible. Jesucristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que saldremos el día de hoy sabiendo que podremos llevar a cabo esta reunión en nuestros hogares. Será nuevo, será novedoso, pero también será fructificante. Anhelamos tener esta comunión contigo. Anhelamos que tu presencia, Señor, se manifieste en cada uno de nuestros hogares. Que tu gloria, Señor, descienda en cada una de estas familias. Señor, Espíritu Santo, te ruego que tú nos muevas, que tú, Señor, nos inquietes. No nos dejes estar tranquilos hasta que llevemos a cabo estas reuniones con nuestras familias, en nuestros hogares. Muévenos, inquiétanos y haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas de la misma manera que se hace en el cielo. Dale la gloria a Él. Exprésalo con tus propias palabras.